Está diciendo que el triángulo es un polígono, ¿ya? O es una figura geométrica. ¿De cuántos lados? 3. Muy bien, un triángulo siempre van a tener 3 lados. Acá te lo estoy resaltando de color rojo. Acá está, 3 lados. Donde van a tener ángulos interiores. ¿Cuántos ángulos interiores tiene ese triángulo que te he resaltado de color rojo? 3. 3, muy bien. Esto se le llama alfa. Esto se le llama un ángulo beta. Y este se le llama un ángulo, Juan, teta. Muy bien. ¿Ya? Juan no quiere decir porque ya sabe. Ya. Ahora, siempre en un triángulo, la suma de los 3 ángulos interiores, un ratito por favor. Siempre que la suma de los 3 ángulos interiores, ¿de quién? Del ángulo A, beta alfa, más quién, más el otro ángulo que viene a ser beta, muy bien, más quién, y teta. más teta, muy bien. La suma de los 3 ángulos interiores, ese es igual a 180 grados. Esa es la primera propiedad de triángulos. Siempre en un triángulo, la suma de los 3 ángulos interiores, ese es igual a 180 grados. Nada más, ¿ya? Nada más. En un triángulo, ¿cuánto suman los 3 ángulos interiores? 180. Muy bien. 180. Muy bien. Ahora, también van a tener ángulos exteriores. Buenas tardes, profesor. Hola, muy buenas tardes, Marta. Ya. Van a tener ¿Puedo resolver? Estoy explicando teoría. Entonces, también van a tener ángulos exteriores. Y exteriores quiere decir que van a estar afuera del triángulo. ¿Y qué ángulos exteriores están afuera? ¿Qué ángulos son? X, El Y, A. Z. Muy bien, X, Y y Z. Entonces cumple que la suma por acá, un ratito por favor, que la suma de X, que la suma de X más el ángulo Y más el ángulo Z, la suma de los 3 ángulos exteriores, ¿a qué es igual? 180. No. 360. Muy bien, ese es igual a 360 grados. ¿Ya? Siempre la suma de los 3 ángulos exteriores en un triángulo suma 360 grados. ¿Y cuánto suman los 3 ángulos interiores en un triángulo? 360. Interiores, Juan. 180. Muy bien. 180, profe, 180. 180, muy bien. Se tienen que dar cuenta. Ahora, vamos a hacer las propiedades. ¿Ya? Profesor dice propiedades. ¿Dónde? Dice propiedades. Está bien, estás atenta. Propiedades. Lo bueno es que estás atenta, ya. Las propiedades. A ver, las propiedades son, te voy a enseñar 4 propiedades. Mira, primera propiedad importante. Siempre cuando tengan un triángulo, acá te voy a dibujar el triángulo de esta manera, ¿ya? Acá está el triángulo, donde vamos a colocar un ángulo que viene a ser de acá, que lo llamamos que sea un ángulo alfa. Este ángulo que ves acá lo llamamos que sea un ángulo beta. Y este ángulo que ves acá, ya que sea teta, ya, muy bien. Siempre cuando tengas un triángulo, escúchame, esa propiedad es importante. ¿Cuántos ángulos interiores ves en ese triángulo? 2. 2. Muy bien. Muy bien. Exteriores, 1. 1. La propiedad te dice que la suma de los 2 ángulos interiores, la suma de estos dos que Es vienen, igual. la suma de alfa más el ángulo beta, eso es igual al ángulo exterior. ¿Y quién es el ángulo exterior? X. 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 Esa es la primera propiedad que debes de saber. Ecuación. Siempre que la suma de los 2 ángulos interiores te sale el ángulo exterior. ¿Ya? Esa es la... Profe, Dime, Juan. ¿y por qué en la anterior no es igual a los ángulos? ¿Cuál? Ahí, profesor. Ya, Juan.
Acá se hablan de tres ángulos interiores. Siempre en un triángulo, la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. Profe, y Pero- si fuera un ángulo exterior sería, ¿Cuál, Pe Juan? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? A ver, dime una idea. puede ser ángulos interiores, puede ser A, B y C, y haya un ángulo exterior. Ya, ¿qué Y por tienes? ejemplo sería la Z. Ya. Los interiores serían igualados a los exteriores. Igualado al exterior. ¿Cuánto vale Z, Juan? Si yo lo sumo, estos dos ángulos interiores, Juan, alfa más beta, te sale el ángulo exterior y el ángulo exterior es Z. ¿Y Z cuánto vale, Juan? Alfa más beta. Alfa más beta. Y todo esto, Juan, ¿cuánto vale alfa más beta más teta? En un ángulo llano. Vale Z. No, todo esto, Juan, ¿cuánto vale? Toda esta recta en un ángulo llano. Hemos hecho 180. 180 y por eso alfa más beta más teta. Ah, ya lo entendí, profesor. Por eso, ¿ya? Ahora, Sí, profesor. ya. Siguiente propiedad. La tercera propiedad es de una corbata Michi, ¿ya? O de una mariposa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo este gráfico que te estoy dibujando, atienda, por favor, solamente es propiedad y tienes que saber las propiedades. Si este ángulo hay que llamarle que sea un ángulo A y este ángulo de acá que sea un ángulo B, este ángulo lo llamamos que sea un ángulo X y este ángulo le llamamos que sea un ángulo Y. Ahí tienes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la propiedad de la corbata Michi te dice que la suma de estos dos ángulos de A y B, la suma de A más B, es igual, esto va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, que viene a ser X más Y. Esa es la propiedad de la corbata Michi. Repito otra vez, ¿ya? La suma, jóvenes, la suma del ángulo A más el ángulo B es igual a la suma de estos dos ángulos, que viene a ser X más Y. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad es de un boomerang, o si no llamado de un cuadrilátero no convexo. Uy, me salió mal. A ver, este es un boomerang. ¿Habrán visto un boomerang ustedes? Sí, si lo tiras regresa. Claro. De esta manera. ¿Me lo tienes? Ese boomerang que ves ahí, ese boomerang, hay que llamarle ángulo. Atiende un ratito. Hay que llamarle un ángulo alfa, Profe, tendría tres ángulos. beta, muy bien, y este ángulo que viene a ser teta. Jóvenes, no es un triángulo, es un cuadrilátero no convexo. Y el ángulo de afuera, este ángulo que te estoy señalando, este ángulo hay que llamarle que sea X. La propiedad del boomerang se cumple que la suma de estos tres ángulos, Yanel atiende, que la suma del ángulo alfa más el otro ángulo que viene a ser beta, más el otro ángulo que viene a ser teta, siempre la suma de esos tres ángulos siempre te va a salir. No, no es un triángulo, es un cuadrilátero. X. Siempre te va a salir el que está afuera que viene a ser X. Esa es la propiedad del boomerang. ¿Ya? Cuando tengas un gráfico así, recuerda que la suma de estos tres siempre te va a salir el que está afuera nada más. La suma de estos tres adentro siempre te va a salir el que está afuera, nada más. Y la última propiedad que vamos a hablar es de la forma de un pescado, ¿ya? Voy a dibujar, un ratito por favor, voy a dibujar un pescado. Acá está, mira. A ver si me sale otra vez amarillo. A ver. ¿Han visto un pescado ustedes? Sí. Sí, profesor. Ya. ¿Me lo dibujó? Acá está. Así es mi pescado. Acá está. Que sea así el pescado, ¿ya? Suponiendo que este ángulo Es un cono. hay que llamarle un ángulo teta. Su ojito de pescado, ¿lo ves? Ahí está. A este profe. ángulo hay que llamarle un ángulo beta
Y sus aletas hay que llamarle que sea X y su otra aleta y hay que llamarle que sea Y. La propiedad del pescado te dice que la suma de la cabeza más la cola, o sea, que el ángulo teta más el ángulo beta, ese es igual a la suma de las dos aletas, que viene a ser X más Y. Nada más. Esa es la propiedad del pescado. La suma de la cabeza más la cola es igual a la suma de las dos aletas. Esa es toda la teoría de triángulos, ¿ya? Esa es toda la teoría de triángulos. Recuerda que en triángulos se van a hablar de 4 propiedades fundamentales, ¿ya? Y tienes que aprender sus propiedades. A ver, repasamos rapidito. Una violenta, ¿ya? Una rapidita nomás. A ver, un triángulo, ¿cuántos ángulos interiores tiene? 3. 3. Muy bien, muy bien. Tiene 3 ángulos interiores. Y la suma de los 3 ángulos interiores, ¿a qué va a ser igual? A 180. 360. Interiores, no exteriores. Ah, ya, 180. 180. Profe, siempre me confundo. ¿Ya? Siempre los ángulos interiores siempre va a ser igual a 180. Ya, aparte de ese triángulo, ¿cuántos ángulos exteriores hay en un triángulo? 3. 3. Muy bien. Y la suma de los 3 ángulos 360. exteriores es 360. Muy bien, es 360. Siguiente. Si yo tengo la propiedad de una corbata Michi, se cumple que la suma de A más B, ¿a qué va a ser igual? Igual a X más Y. Igual a X más Y. X más Y. Esa es la propiedad de una corbata Michi. Ahora, si yo tengo la forma de un cuadrilátero no convexo, o si no llamado como un boomerang, la suma de esos 3 ángulos internos de un boomerang, observa el boomerang, ¿a qué es igual? Es igual al ángulo exterior. Exterior, muy bien, al ángulo exterior. Nada más. Y siempre, si yo tengo un triángulo, dos ángulos interiores, si tú ves por ahí un triángulo, 2 ángulos interiores, al sumar los 2 ángulos interiores, ¿a qué va a ser igual? A los ángulos interiores. No, si yo sumo los 2 ángulos interiores, A los ángulos exteriores. es igual al ángulo exterior. Es igual al ángulo exterior. ¿Ya? Eso es nada más. Entonces vamos a desarrollar los problemas. A ver, lo voy a agrandar otra vez la imagen. A ver. Acá está. El problema número uno, ¿se ve la imagen o no se ve la imagen? Sí. Sí se ve. Ya. El problema número 1, te pide calcular el ángulo X. Y X está acá, afuera. Acá está X. ¿Ya? Quiero que te fijes, un ratito, lo voy a agrandar un poco más. ¿Ya? Quiero que te fijes, por favor, el gráfico. Uy, se movió, espérate un ratito. Acá está. Quiero que te fijes este gráfico que te voy a señalar de color rojo. Escúchame, por favor. Este gráfico de color rojo. Observa el gráfico de color rojo. ¿Qué figura es? Es una corbata. Una corbata Michi. Una bandera parece. No, puede de geometría, lo que hemos hecho ya. Una corbata Michi. Digo, profesor, para mí parece como unas montañitas. Ya. Ahora, esa corbata Michi, vas a ver un angulito que viene a ser acá de color rosado. Que te voy a sombrear. ¿Cuánto vale? 90 grados. Muy 90 bien, grados. 90 grados. Muy bien, esto vale 90 grados. Ahora, ¿qué sucede si este ángulo que ves acá, este ángulo de color negro que te voy a marcar, este ángulo, hay que llamarle un ángulo? Que sea un ángulo M. ¿Ya? Dime la propiedad de la corbata Michi, por favor. ¿Alguien me puede decir la propiedad? Igual a la suma de 70 más 30 más. Despacio, con calma. No hay 70 más 30 más 90 grados. No, no es eso. 70 más 30 es igual a 90
más M. Muy bien. Más N. Muy bien. Entonces, te dice, de la corbata Michi, te dice que la suma de estos dos ángulos que te dije, que la suma de estos dos ángulos, que viene a ser 30, acá lo tienes, 30 grados, más 70 grados, acá lo tienes, es igual a la suma de estos dos ángulos que están ahí, que viene a ser el ángulo de color rosado, que viene a ser 90 grados, acá está, 90 grados. más el otro M. ángulo, que M. viene a ser M. acá está. ¿Cuánto es 70 más 30? 100. 100. 100. 100. No te pierdas, 100 grados, no te pierdas, ese es igual a 90 grados más M. Acá lo tienes. Este 90 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? A menos 90. Restando. A restar. ¿Y alguien, Igual a 90. ¿Y alguien me puede decir cuánto es la resta? 10 grados. 10, muy bien, 10 grados. Pero esa no es tu respuesta, ten cuidado. El problema que te pide ayer, X. X, me pide X. Ahora, nosotros hablamos el tema de ángulos la semana pasada. Recuerda que una recta, cuando yo tengo una recta, fíjate esta recta de color verde. A dividir Entonces vale dos ángulos de espacio, Juan. A dividir los dos ángulos, ¿cuánto suman M más el otro ángulo que viene a ser X? ¿Cuánto te deben de sumar M más X? 190. ¿Cuándo? ¿190? No. ¿Recuerdan que nosotros hablamos cuando yo tengo una recta? Escúchame, la semana pasada, muy bien. Si yo trazo, muy bien. Si yo trazo, está bien. Si yo trazo una recta, todo esto es un ángulo llano. Y todo esto va a ser igual a 180 grados. Siempre. ¿Ya? Entonces, esta línea recta se ha dividido en dos ángulos. Entonces decimos que la suma de M más ¿quién? El otro, muy bien, más X. ¿Eso a cuánto lo tenemos que igualar? ¿A 180? Muy bien, a 180 grados. Acá lo tienes. Pero nosotros sabemos, ustedes saben que M, esta M, ¿cuánto vale? 10. 10. Entonces decimos que 10 de espacio nomás, 10 grados más X, ese es igual a 180 grados. Abajo sería X igual a 180 menos 10. ¿Cuánto es? Que sería X igual a 170 grados. Y esto Entonces X es igual a 170. muy bien, y esa es tu respuesta. ¿Qué alternativa sería? La C. La C. C, muy bien. Vamos a ver otro problema parecido. Acá lo tienes. Otra corbata. A ver, muy bien, otra corbata. Pero ya vamos a hacer un poco de para decir elegante, para decir elegante. Ya, ahora, fíjate esta recta de color verde. Un ángulo vale 150. Yo pregunto para todos, ¿cuánto vale este ángulo? 180. 180. No. ¿150? No. Bien. No sé. Yanela, tú puedes. ¿50, profesor? ¿Cuánto? ¿50? ¿Por qué 50? Nadie lo sabe. Vamos, piensen un poco más. 30, profesor, 30. ¿Por qué 30? Porque si suma 150 más el 180. Muy bien. Recuerda cuando una recta, todo esto vale 100. Ahí sí se escucha, ¿ves? Pero tú dices está mal logrado. Ya. Como te estaba diciendo, siempre una recta, recuerda que es un ángulo llano. Y todo esto vale 180. Como ya tiene 150, para que llegue a 180 falta 30. Ahora, el problema te pide hallar X. Te voy a señalar este gráfico de color rosado. ¿Ya? Este gráfico de color rosado, observa, y creo que ya me habían dicho ya. ¿Qué figura es? Montañita. Una corbata. ¿Y este cuadradito cuánto vale? 90 grados. Muy bien. Entonces dime la propiedad de la corbata, Michi, por favor. Díctame. 30 más X es igual a 90 más 40. Despacio, 30 más X, este es igual a ¿cuánto? 40. A 40 90 más 40. más 90.
90, muy bien. Ese de la corbata, Michi, que la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. Por lo tanto, acá decimos que 30 más X, despacio nomás. Es 30 igual a más X, 130. ese es igual a 130. Muy bien, ese es igual a 130 grados. Este 30 que está sumando, ¿qué pasa al otro lado? Restando. Ando. Bien, pasa a restar, por lo tanto, Sería, ¿cómo viene a restar? sería 100. Sería 100. Bien, 100. bien, 100 grados. La respuesta Ese es es la B, tu profe. La respuesta. respuesta es la B. Muy bien, la B. respuesta viene a ser la B de beso, ¿no? Ahí está. ¿Ya ves? Recordando las propiedades y recordar el tema que hemos visto de ángulos, los problemas salen. Siguiente. Escuchan un ratito. El problema número 2 te pide calcular el valor de X. Ya. Boomerang. Ya, muy bien. Si tú te fijas el gráfico que te voy a señalar de color rojo, observa, mira. ¿Es un ángulo convexo? 180. Despacio, un ratito. Ni he terminado de dibujar y ya me están adivinando ya. Ya. Fíjate este gráfico que te he pasado de color rojo. ¿Qué viene a ser? Un boomerang. Un boomerang. Boomerang. Muy bien. Por si acaso te voy a hacer recordar. Escuchen un ratito, por favor. ¿Qué te dice la propiedad del boomerang? Acá está. La propiedad del boomerang te dice que la suma, ojo, la suma de los tres ángulos internos, la suma de los tres ángulos internos, Es igual al siempre te exterior. va a salir el ángulo afuera, el externo del boomerang. ¿Ya? Ahora te voy a pasar el problema número 2. Lo voy a agrandar. Paso para la derecha. Acá está. Entonces, pregunto para todos. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de acá? Vale. ¿De qué? 180. 50. 150. A ver. Profesor, vale 60. 180. A ver. 180. Oye, a ver. Tranquilos, a ver. ¿Qué pasó? Tan bonito. A ver, acá lo traslado. El boomerang. Ya, trabajamos con números. Más fácil creo que para ustedes es con números. Si esto vale 10 grados y esto vale 20 grados y esto vale, es un ejemplo, no es igualito, es un ejemplo. Si esto vale 50 grados, Profe, ¿cuánto vale vale 4X. esto? 4X. No, te 4X. estoy haciendo el ejemplo, pues escucha. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Vale 80 ahí abajo. 80. Muy bien. Porque te dice la teoría que la suma de estos tres siempre te sale que está afuera. Por eso vale 80. Ahora, Entonces el otro sería 3X. fíjate el de acá. Es igualito, pero ahora está con 3X. letras. ¿Cuánto vale? 3X. 4X. Juan, no me adivines. 3X. Muy bien, esto vale 13X. Juan, tienes que observar. ¿De dónde sale 4X, Juan? ¿Quién es 10, Juan? Juan, 10 es X. Acá está. Es un ejemplo. Este ángulo, ¿quién es? Es el de acá. El otro de acá, ¿quién es? Es X, Juan. Entonces la suma de estos tres te sale el de afuera, Juan. Tienes que pensar, Juan. Tienes que analizar. No es... ¿Qué me estaba diciendo? Él se confundió porque ha visto como 4X ahí, si lo puede ver. ¿Cuál es No. 4X? Ahora, la siguiente pregunta es, alumnos, toda esta distancia, observa toda esta distancia de color azul. Piensen, no me contesten por contestar. Piensa, esta recta de color azul. ¿Cuánto es la suma de 3X más este ángulo que viene a ser X? 4X. Ya. Ese 4X, ¿a cuánto lo vas a igualar? 180. Muy bien. 80. Igual a 180. Juan, no te molestes. 180 dividido entre... Bien. Entonces decimos, sumamos despacio. Entonces sumamos que X más 3X, esto es igual a 180 grados. Acá lo tienes. Entonces, Así que 4X igual a 180 grados. 4X despacio, 45, es 4X es 45, igual a profesor, es 45. 180 grados. Por lo tanto, alumnos, ¿cuánto vale el valor de X?
45, profe. 45 grados. Muy bien, esto va a ser 45 grados. ¿Qué alternativa sería? La C. La D, ¿no? Ahí está. Ese es el problema número 2, perdón, un ratito. A ver, un ratito, por favor. Tomar agua. Ya, a ver. El problema número 2 te pide calcular el ángulo phi. Ya, ahí lo tienes. Si nosotros lo marcamos este gráfico de color verde, este gráfico, acá lo tienes, por favor. Observa el gráfico de color verde. ¿Qué figura es? Boomerang. Boomerang, muy bien. Si es de un boomerang, ¿qué te dice? Que la suma de qué, lo voy a agrandar un poco más, ¿ya? Porque De no los veo. ángulos La suma de los tres ángulos interiores. es igual al ángulo exterior. Ya, entonces sumamos que viene a ser que el ángulo phi más ¿quién? Más 30 Más 30 grados. ¿Qué más? Sí, más sí. phi Más phi, muy bien, ya lo sumé. es igual a 100. ¿Igual a cuánto? Al ángulo que está afuera, ¿no? Y el ángulo que está afuera que viene a ser 100 100 grados. grados. 100 grados. Profesor. Este 30 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? A resta. A restar. Pero sumamos, ¿cuánto es para ustedes phi más phi? 2 phi. 2 Dos veces phi, ¿a qué es igual? 70. No, 70, despacio, tranquilo, 70. 70 grados. Sacando mitad y mitad, porque este 2, recuerda que este 2 con el phi está multiplicando. Entonces, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, Ya 35. el ángulo phi, ¿a qué es igual? A 35. 35 grados. Muy bien, el ángulo phi es igual a 35 grados. Y esa es tu respuesta. Entonces nos damos cuenta que viene a ser la alternativa E, de nano. ¿Sí o no, Jonathan? Muy tarde, ¿eh? Siguiente. El problema número 4 te pide calcular el valor de X. Quiero que se fijen en este gráfico de color rosado. Mira, de color rosado. Mira. Profe, ¿puedo comerme mi pantalla? Profesor, Dime. es 50 más 30 igual a X más X. Sí, muy bien. La fórmula Es del un pez. pescado, muy bien, es la forma de un pez. Te dice que la suma de la cabeza, que vale 50 grados, más el otro ángulo que viene a ser la cola, que viene a ser 30 grados, ese es igual a la suma de las dos aletas, que viene a ser X más X. X. Acá lo colocamos, X más X. Acá está. Sumamos, ¿cuánto es 50 más 30 para ustedes? 80. 80. Bien, 80 No grados. es 80 30, grados. es 80. Ese es igual, suma X más X, 2X. 2X. Tú sabes que este 2 con esta letra está multiplicando, por lo tanto ese 2, ¿a qué pasa al otro lado? Dividir. Sería la opción. 40. Sería 40. 40. X vale 40, no, tranquilo, ¿qué se altera? Espacio, acá está. Entonces nos damos cuenta que viene a ser la Somos alternativa competitivos. D. Ahí está. ¿Ya? Siguiente. Mira acá. ¿Qué forma tiene? ¿De un pez? Un pez, un pez. Muy bien. Un pez pero mirando para arriba, en vez de empecé para la derecha. Ajá. Izquierda, que Quiere salir a la superficie. Y la propiedad del pescado, díctame por favor. Te escucho. 3X 2X. más 2X igual a 30 más 70. Muy bien, 2X digo. más 3X es igual a 30. Muy bien, 30 grados más 70 grados. Acá está. Sumamos las letras. 3X más 2X. 5X. Muy bien, 5X. Ahí lo tienes. Ese es igual. ¿Cuánto es 30 más 70? 100. Bien. Acá está. Profe, ya me salió la respuesta. La respuesta es 20, la respuesta es Muy 20. bien. Sí, Si se 20. corta el zoom, ingresan otra vez, por favor. X, ¿cuánto vale? 20. 20. 20 grados. Ahí está. Esa es tu respuesta que viene a ser la alternativa B. La tenemos B. ¿Ya? Entonces, ahorita se va a cortar el zoom, por favor. Van a ingresar otra vez. Voy a cortarlo. A ver. Ingresen otra vez, por favor, ¿ya?